si estamos listos y dispuestos con nuestra siguiente entrevista. Sí, estamos listos y dispuestos porque la mega reforma entra hoy a una de sus últimas pruebas políticas con la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas después de una accidentada tramitación en el Senado. Lo vimos. Errores de coordinación marcaron las negociaciones del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y se debate sobre el costo político que ha debido asumir el gobierno y las consecuencias que podría tener un proyecto que, pese a estar cerca de convertirse en ley, sigue acumulando controversias. Conversamos con Juan Diego Montalva, editor de newsletter Poder de The Clinic, sobre los detalles detrás de esta tramitación y el escenario político que deja la principal reforma económica del gobierno. ¿Cómo estás, Juan Diego? Muy bien, Josefa, ¿cómo estás tú? ¿Cómo Muy va todo bien, ahí? todo bien, Oye, estamos terrible pendientes. la entrevista que hiciste a la persona de Nicaragua es realmente desoladora. Sí, la tragedia que se está viviendo ahí también, de qué manera se puede ver la luz en esa dictadura que ya lleva tanto tiempo. Mm, Mm. sí, Juan no, Diego, muy vamos buena a, entrevista. gracias. Vamos a lo que nos convoca la mega reforma después de todo lo ocurrido en el Senado. ¿Qué es lo que está Mm. realmente en juego hoy? ¿Es el gran triunfo del gobierno? ¿El gran ganador es Quirós? El gran ganador, sí, a ver, haciendo como un resumen de todo lo que ocurrió en este tiempo, obviamente Quirós ha sido un personaje bastante errático en su negociación, ¿no? Esa es la conclusión que sacan tanto gente del oficialismo como de la oposición. Es un personaje de carácter fuerte que ha intentado negociar, que se para, pero se sienta, pero se para rápidamente. No olvidemos que costó mucho, me contaba un senador de la oposición, que se sentara en la mesa que crea Paulina Núñez, la presidenta del Senado. ¿Te acuerdas que juntó a oposición a senadores de la Comisión de Hacienda a conversar? Y hubo dos reuniones y todo el mundo se fue porque indignado con Quirós. Ahí se sabe la negociación que tenía con el Partido por la Democracia, los tres senadores que habían aprobado esta reducción o sea, cambiar un poco el programa. Y ahora empieza como toda esta negociación en donde quién es el actor relevante, que es muy importante. El PDG, el Partido de la Gente, un partido que nunca hay que olvidar, el Partido de la Gente era el partido que estaba a un paso de ser la presidenta, en el caso de la diputada Giles, presidenta de la Cámara de Diputados, con una votación que era de la oposición. Sin embargo, no lo logra a último minuto y termina Jorge Alessandri como presidente de la Cámara de Diputados. Y ahí el PDG, que había hecho esta alianza con la izquierda, con la oposición, rápidamente se transforma en oficialista y ha estado con el gobierno en todo. Hoy día lo que es importante es ver cuántos diputados del Partido de la Gente van a votar por el plan de reconstrucción. Porque necesitan 4 o 5 votos, 4 para ser específicos, 5 sería ideal. De lo contrario, ahí el proyecto pasaría a comisión mixta y eso ya es otro cuento. Ahí el futuro, el destino de ese proyecto, la verdad que queda completamente en un signo de interrogación. Eh, Tiene posibilidades de que se apruebe, pero indudablemente entramos en una nueva etapa. Si hoy día se logran los votos del Partido de la Gente, el proyecto pasa a ley, a ser ley, hasta que se publique en el diario oficial, en donde realmente ahí ya se podría empezar a hablar de que el plan de reconstrucción quedó aprobado y está implementándose. Para el gobierno es muy importante que se implemente porque no olvidemos que el gobierno, si hay alguien que ha sido negativo, pesimista, escéptico respecto a la situación económica del país, ha sido el gobierno. El presidente ha hablado de crisis económica, de que vienen 6 meses complejos, de que la economía está enferma, eh, cosa que ha tratado de variar de alguna manera o de equiparar el ministro de Hacienda, pero todo está concentrado, todo el optimismo del gobierno está concentrado en la posibilidad de implementar este plan de reconstrucción. Y vamos a ver, o sea, hoy día, la verdad que sería muy mala noticia para el gobierno que hoy día no se aprobara en la Cámara de Diputados. Y la comisión mixta podría ser la mejor noticia que podría tener también la oposición, que está totalmente derrotada, que hoy día no ha logrado articularse, que tampoco tiene referentes políticos relevantes. Es muy raro, pues sí, pero la oposición no existe. O sea, después de lo que vimos en las negociaciones que hubo, vimos esos tres diputados, que era Pedro, estaba Araya. la ministra.
Pedro Araya, estaba hay dos diputados más, Celis, y se me olvidó el nombre de la otra, pero que son tres que como que negociaron con el gobierno tras bambalinas y que finalmente se bajan. Eh, y después, obviamente, el socialismo democrático, el show que hizo Manucheri, Ciccardini con Bodanovich, también los dejó fuera de carrera. Eh, entonces, la única posibilidad que le quedaba era ir al Tribunal Constitucional. Hoy supimos que hay tres presentaciones al Tribunal Constitucional, principalmente eh, uno por parte de la Cámara, otro por parte del Senado, y habría que ver cómo le va en el Tribunal Constitucional. Hay gente muy escéptica respecto al Tribunal Constitucional porque cambió la presidenta del Tribunal Constitucional, que es el voto dirimente. No olvidemos que hay 5 y 5, 5 miembros de oficialismo, 5 miembros de oposición. Entonces ahí no está fácil. Por eso realmente sería un nuevo capítulo de este drama. ¿Qué pasará a comisión mixta? Lo que pasa ahí también que cómo se compondría esa comisión mixta, ahí hay un tema delicado. Entraría Ciccardini y Manucheri a formar parte de esta comisión mixta. No olvidemos que le integran diputados y senadores. Entonces, la verdad que ya ahí empezamos un nuevo capítulo de esta telenovela política, y el futuro quedaría, bueno, primero se postergaría mucho la discusión y no sabríamos cómo se resolverían todas las peleas internas y los conflictos. Entonces, es una mala noticia para el gobierno que esto pase a comisión mixta. Pero tampoco, o sea, es una mala noticia, pero también sigue siendo una victoria. O sea, como que nadie puede quitarle esta buena semana al gobierno. Y yo creo que de alguna manera también se consolida, pese a todos los problemas que ha tenido. Tú hablas en tu newsletter cómo se rodea a Quirós, pero de igual manera gana, ¿o no? Incluso le gana a Alvarado, logra imponerse. Mm, Quirós ha sido muy accidentado su rol, y eso es lo interesante. Yo en el newsletter Poder del The Clinic cuento un detalle. Hay un tema que a mí cuando me lo nombraron, la gran crisis, yo dije que esa palabra, pero se llama anatocismo. Anatocismo es lo que permite a los bancos, a las instituciones financieras, que los intereses ganen intereses, ¿me entendés? O sea, es un tema bien técnico, pero cuando tú tienes una cuenta de ahorro y ganas intereses, esos intereses que ganaste para el próximo vez tienen que ser incorporados en el interés que vas a ganar. ¿Ya? Esto también pasa en la deuda. Si tú tienes una deuda y no pagaste, se te aplican unos intereses, y después el otro mes vas a tener que pagar sobre la deuda más esos intereses. ¿Ya? Bueno, ahí ocurrió una descoordinación brutal y por eso a mí me toca el jueves, el día cuando estaba escribiendo el newsletter, que me empieza a llamar gente, una persona me dice, mira, aquí pasó algo gravísimo, se prohibió el anatocismo. ¿Qué pasó ahí? El gobierno tenía absoluta claridad de que esto iba a ser, era un tema menor. ¿Qué pasó? La comisión, en la Cámara de Diputados, se hace la prohibición del anatocismo. Hay que tener claro, el anatocismo, intereses sobre intereses, no existe en ninguna parte del mundo. Hay lugares donde se regula, pero en ninguna parte del mundo se impide que se cobre intereses sobre intereses. Se puede regular, pueden haber sectores en donde se cobre, en otros no. Pero bueno, un grupo principalmente liderado por Raúl Soto, el presidente del PPD, introduce eh, esta parte de la ley, ¿no? La Cámara de Diputados como que se aprueba, pero pasa al Senado, y en el Senado el gobierno dice, ¿sabes qué? Yo aquí esto no puede pasar. Entonces, como tenemos los votos, tenemos 26 votos, aquí liquidamos esta propuesta, ¿no? Lo que ocurrió ahí fue que nunca hablaron ni con Calisto ni con Walker, los dos senadores, uno era exdemócrata, otro es demócrata, y ellos votaron por mantener la prohibición al anatocismo. Entonces, demostró ahí una crisis o una incapacidad que tiene el equipo político, liderado principalmente, obviamente, por Quirós, pero que no olvidemos, la última semana tuvo dos chaperones, que era el ministro secretario general de Presidencia y el ministro de Interior, que estuvieron la semana pasada con él todo el rato, evitando de que ocurriera otro episodio como el que ocurrió cuando el PPD llegó a un acuerdo con él y después se bajó por una falta, porque no había cumplido la palabra Quirós.
Entonces, ahí hay, obviamente, Quirós es el líder, es el protagonista, pero es un hombre que no tiene conocimientos de la elite política. Es un hombre que viene, y en eso no olvidemos, hay una declaración, cuando ocurre el problema con el PPD, hay una declaración que hace Alvarado, en donde él dice que esto no es una negociación en el mundo privado, esto es una negociación en el mundo político. Como pidiendo disculpas por los errores de Quirós y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a entrar en la negociación. Entonces, Quirós, sin lugar a dudas, es el protagonista, pero ha tenido que ser apoyado por el sector político y por parlamentarios con mayor trayectoria política para evitar estos gafes que tiene, estos errores que comete. Quirós se sacó la foto, hay un video, no sé si usted lo viste, Josefa, en las redes sociales, en donde aparece Quirós llamando a su equipo para sacarse una foto. Pamela Giles lo publicó en sus redes sociales como casi riéndose, en donde Quirós indudablemente sale relativamente airoso de esto, pero el punto es cómo queda Quirós después de esto. Hay una reforma de capitales que va a ser muy importante. Hay una serie de reformas relevantes, de proempleo también, en donde Quirós va a tener que nuevamente salir y vamos a ver si ahora sale disminuido en estas negociaciones o sale reforzado, ¿no? Para negociar lo que viene. Como te digo, no ha sido fácil para Quirós, ha tenido que tener mucho apoyo del sector político. Va a celebrar, pero esto de que se haya aprobado la prohibición del anatocismo lo tienen un problema. A lo que voy, llevamos 4 meses de gobierno. Ahora se está decantando quién es quién en el gobierno y Quirós ha demostrado ser inexperto en tema político. Veamos cómo se reordena después de todo esto, ¿no? Pero es inexperto en temas políticos, como lo demostró esta indicación, pero también ejerce el poder. Él está ejerciendo hoy día el poder. Sí, lo ejerce, pero lo ejerce, sí. Mira, Quirós sin ser militante de ninguna parte, es adorado por el Partido Republicano. Cuando uno pregunta quién apoya a este ministro que es independiente, y me dicen, mira, el Partido Republicano, el presidente colocó todas sus fichas ahí. No olvidemos que Quirós es el hombre que, frente a la ausencia de apoyo de economistas relevantes, apareció apoyando a Kast, y en ese sentido hay una lealtad con él. Pero las trayectorias se van, o sea, o el perfil de un personaje va de acuerdo a una trayectoria, y la trayectoria que ha hecho, en esta corta trayectoria política que ha hecho Quirós, yo creo que los errores se han ido acumulando y indudablemente ha pasado a ser una persona con déficit en el tema político y con un carácter que no es sencillo, un carácter en donde ha mostrado siempre una excesiva presencia en medios, en entrevistas, en enfrentamientos. En ese sentido, creo que, a ver, si comparáramos Quirós con Marcel, o sea, yo creo que Marcel nunca habló, casi hablaba muy poco, y cuando hablaba era bastante fome, ¿no? Entonces, en el caso de Quirós, cuando habla es noticia, cuando habla hay una polémica, hay un conflicto. Los ministros de Hacienda son personajes muy delicados. No olvidemos que recién el segundo gobierno de Bachelet, un ministro de Hacienda no terminó el periodo. Desde 1990 hasta el 2014, 2015, todos los ministros de Hacienda estuvieron todo el periodo presidencial que les tocaba. Ahí queda con Arenas, el ministro de Hacienda que sale, es el primero que sale. O sea, los ministros de Hacienda son muy relevantes, y la estabilidad del ministro de Hacienda es importante. Entonces, tener un personaje, yo no estoy criticando, o sea, no tengo por qué, pero te digo, ha sido polémico. Y esa es la pregunta, si esta polémica que ha tenido, que lo ha rodeado, va a tener consecuencias en lo que va a ser su trayectoria post este plan de reconstrucción. Vamos, como te digo, esto en esta semana va a quedar muy claro si Quirós está arriba o está abajo. Claro, porque si pasa comisión mixta va a tener que negociar. Claro, porque también lo de Quirós abre otra pregunta sobre la legitimidad. El propio gobierno ha dicho que ellos querían aprobar la reforma, pero en política es importante la legitimidad con que se llega a acuerdo. Sí, pero al gobierno no le importó mucho. Al gobierno, en ese sentido, y que fue lo que Paulina Núñez, presidenta del Senado, intentó al crear esta mesa,
era lograr más de 26 votos. No olvidemos, el Senado tiene 50 miembros. Solo cuando tú apruebas una ley con 26 votos, solamente lograste tener un voto más, el justo Ujú. necesario para aprobarlo. Y aquellos que pensaron que era mejor lograr mayor cantidad de votos, al final les importó poco. Y en eso Quirós fue muy clave, ¿eh? Quirós siempre insistió en que a él no le importaba que la ley fuera aprobada por solo un voto. Mm. Y eso sí ha sido, mira, Pedro Araya, el senador del norte, me encontré una entrevista de él justamente en un diario del norte diciendo de que esta ley va a ser cambiada cuando llegue el próximo gobierno y que la va a cambiar entera y que cosa que no es tan sencilla y más bien es como una amenaza al gobierno, es como, sí, como, no sé, no es muy serio lo que está haciendo, pero eso está instalado, o sea, la idea de que una ley con 26 votos no es una ley completamente apoyada por la clase política respecto a una decisión tan importante como es esta. Y eso indudablemente le va a pesar, pero no olvidemos, los analistas económicos son, si bien en la economía en este periodo, en estos 6 meses del año, han sido muy mala, no ha habido ninguna noticia buena, ni en desempleo, ni en crecimiento, ni en inflación, todos han sido muy Mm. negativos. Y en ese contexto, los economistas son más optimistas del último trimestre del año. La economía puede subir, entonces puede mejorar, debería de mejorar. Y en esto el acuerdo, si pasa la ley de reconstrucción, podría ser uno de los elementos que impulsen este mejor comportamiento de la economía. Entonces, en un contexto en donde la economía mejore, tal vez el gobierno y este plan de reconstrucción pueda sostenerse un poco más, ¿no? Mm. ¿Y Quirós arrastra a Kast? O sea, como existe una especie de simbiosis entre ellos dos para la ciudadanía, ¿o no? Bueno, está demostrado que Kass no es una persona que domine temas específicos, ¿no? Kass no es así, no es como Ricardo Lagos, que era un economista, ¿me entiendes? No es como, no sé, como cuando hablaba de la comisión Rettig, Elwin era un abogado que hablaba con Mm. propiedad. Kast en eso es, y en esto yo creo, es bien interesante ver cómo el rol y la preponderancia que ha tenido en todos estos problemas de las inundaciones y de esta crisis o una cantidad de eventos medioambientales en donde él ha sido bien protagonista, porque él es un gran campañero, es una persona que le gusta salir a la Mm. calle, estar con la gente, pero no es una persona que conozca temas, o sea, es abogado, pero no habla de derecho, tampoco le interesa la economía, es una persona que está como sobre todo, ¿me entiendes? Y que le gusta mucho esta relación, una vez un senador me dijo, él es un gran campañero, a él le gusta estar en la calle. Y en ese contexto, Quiroz es muy importante porque es la persona que sabe de economía. Mm. Y ahí hay un punto, la semana pasada, el día jueves, antes de la votación, no, el día miércoles, antes de la votación de la ley de reconstrucción, eh, el presidente Kast lo llamó no sé si a almorzar o a tomarse un café a Cerro Castillo, ¿ya? Quirós estaba en el Congreso y Kast estaba en Cerro Castillo, lo invitó y aparecieron juntos. Eso ha sido señalado como que tiene dos interpretaciones. Una, que Kast lo llama al orden, o dos, que Kast demuestra que tiene todo su apoyo. A lo que voy, el hombre que sabe de economía y que sabe de la gestión económica de este gobierno es Quirós. No han Mm. aparecido ningún otro, ni siquiera más que el ministro de Economía. Mm. Y en ese contexto yo creo que Kast hasta ahora tiene todas las fichas puestas en Quirós. Y es un hombre que a la derecha le gusta, ¿no? A pesar de los errores que puede haber cometido, sobre todo ahora, la semana pasada con esto que te decía yo del anatocismo o Mm. esta prohibición de cobrar intereses. Pero vamos a ver, como te digo, llevamos 4 meses. Pareciera que fueran más, pero llevamos 4 meses y estamos viendo quién es quién acá y quiénes son los exitosos y quiénes son los que fracasan. 4 meses y no olvidemos que ya salieron dos ministras. Mm. Entonces, el gabinete es un gabinete endeble todavía. Hay que ver Mm. cómo se consolida y cómo se fortalece. ¿Y en qué está el segundo piso? Que en un momento tuvieron mucha relevancia, se hablaba mucho de ello y del poder, las alianzas que se estaban tejiendo ahí. Bueno, Alejandro Larrazábal, que es el dueño del segundo piso, es un hombre muy importante. Todavía nunca se ha hablado de su disminución. Aquí hay la dupla.
política de este gobierno, que es García Ruminot y Claudio Alvarado, ministro de Interior y ministro secretario general de la Presidencia, han ido ganando terreno, pero no han ganado terreno por éxito, sino por tratar de arreglar errores. No olvidemos el principal responsable de este gabinete, que tiene casi en un 80% independientes, y solo tiene dos militantes del Partido Republicano, uno de RN y uno de la UDI. eh, Esa idea de no tener políticos en el gabinete es una idea de Alejandro Larrazábal. Y el punto es que o sea, está funcionando ese modelo, necesitas más jugadores políticos. Bueno, y el otro político es Arrau, que es el ministro actualmente de Seguridad, que es republicano. Pero ahí el segundo piso está realmente está a prueba también. Está a prueba porque a mucha rabia de los republicanos y toda la coalición de gobierno no fue bien vista este diseño principalmente de independientes que Irarrázaval impuso. Ellos están también a prueba permanentemente, ¿no? Yo creo, ¿no? Ahora, todos y nadie, o sea, nadie da por posible que Irarrázaval termine desbancado o salga del gobierno, porque dicen que es muy cercano al presidente. Juan Diego, ya para ir cerrando, ¿cuál crees que es la principal enseñanza política que le deja al gobierno la tramitación de esta mega reforma? Yo creo que es eso, el déficit político, ¿ah? Yo creo que ese desprecio que tuvieron en un inicio por la política, yo creo que le está costando caro. Y el otro es que ha quedado en evidencia la ausencia de rostros y la ausencia de gente capaz dentro del Partido Republicano. No olvidemos lo que pasó con los Ceremi, ¿ah? ¿Qué pasó? Todavía no sabemos qué pasó con la cantidad de casos de Ceremis que tuvieron que renunciar por falsos currículum, por involucrados en temas conflictivos Siguen o renunciando, delitos ya van incluso. 24. Siguen renunciando. 24, claro. Y no se llenan, ¿no? Entonces, y eso, en el cambio de gabinete en eso fue bastante importante, porque el cambio de gabinete hizo algo que nunca antes habíamos visto en la clase política, que es que salen dos ministras y no entra ninguna cara nueva. Lo que decidió el gobierno fue pasarle esas carteras a ministros que estaban en ejercicio. La Secretaría General de Gobierno pasó a Ministerio de Interior y la Secretaría y el Ministerio de Obras Públicas pasó al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Cosa que yo no sé si va a funcionar tanto, pero la razón que te dan todos para haber hecho eso es que no quieren conflictos con los partidos y también no hay nombres mejores que los que habían. Entonces te demuestra que hay una falta de cuadro dentro del Partido Republicano y de la oposición. No quieren ahí, y eso es interesante, ¿eh? No les gustaría meter más UDI o RN, que son gente con más trayectoria y que han trabajado en los gobiernos de Piñera previamente. Entonces, yo creo que como enseñanzas, la falta, la ausencia de política, hay un desprecio hacia la política, y segundo, la ausencia de cuadros de parte de la oposición y específicamente del Partido Republicano. Perfecto, muchas gracias Juan Diego, como siempre, nosotros estamos pendientes de tu trabajo, te leemos y te escuchamos entonces y te vemos en tu newsletter y en tu podcast. Que esté muy bien.